eh, pero va a ser una charla, ¿no? Una charla. A mí me gustaría que hoy, que es la última clase, pues entráramos en esta dinámica de ir escribiendo un poco. Yo sé que casi siempre, bueno, más bien a lo largo de todo este curso, pues toda la clase eh, ha sido expositiva, ¿no? Y bueno, pues es otra metodología que el Señor nos está permitiendo, pero a mí me gustaría que pudiéramos participar un poquito aquí en esto, ¿sale? Así que les voy a pedir a los que están con su teléfono celular que, bueno, estén listos para estar contestando. Y ya está también entre nosotros nuestro hermano José Luis Arteaga. Bueno, pues también vamos a estar ahí listos para hacer alguna pregunta o mandar algún comentario. Amén. Vamos a dar inicio, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor Jesucristo su ayuda en este momento. Señor Jesús, te doy muchas gracias por la vida que me das, por la bendición, Señor, de poder compartir tu palabra. La verdad es que me siento feliz, Señor, de poder estar este día a través de este medio ministrando a nuestros hermanos y siendo ministrados por tu palabra, Señor, todos juntos. Te agradezco profundamente por la salud, te agradezco profundamente por el trabajo que nos has dado. Muchas gracias, Señor. Has tenido cuidado de nosotros, nos has pastoreado, nos has protegido y nos has dado tu palabra, Señor, como una fuente de agua viva, como una fuente de conocimiento inagotable, Señor. Entre más leemos tu palabra, más descubrimos cosas maravillosas. Muchas gracias, de verdad, gracias por tu palabra, Señor. Que nunca falte tu palabra en nuestras vidas, que nunca falte tu palabra en nuestro corazón, que podamos diariamente, Señor, estar siendo alimentados de ella. Queremos sentir una, una pasión desbordante por la lectura de tu palabra. Queremos sumergirnos, Señor, en las páginas de tu palabra porque queremos aumentar nuestro saber, nuestro conocimiento, pero nuestro conocimiento de Dios, porque yo sé que el conocimiento de Dios produce en nosotros sabiduría, mientras que el conocimiento de ciencia del hombre solamente produce información. Nosotros queremos ser sabios, Señor, sabios para aprender a vivir de acuerdo a tu manera, sabios para poder ministrar de acuerdo a tu corazón, Señor. Y en esta hora, Padre, yo te pido que utilices mis labios, que utilices mi corazón para poder presentarte a mis hermanos y a aquellos que hoy siguen estos videos, Señor, estas clases a distancia. Confío en ti, confío en tu gracia, confío en tu poder y sé, Señor, que tú nos vas a ayudar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio en el nombre del Señor, hermanos. Ya hemos orado, nos hemos puesto en las manos del Señor. Y bueno, quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está precisamente en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿no? Y dice la palabra de Dios así: si alguno habla, hable de acuerdo o conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre de acuerdo al poder que Dios le ha dado o a la virtud que Dios le ha dado, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Perdón, para que en todo Dios... Ok, dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las primeras palabras de este versículo dicen: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. A lo largo de todo estos días, hermanos, que hemos tenido enseñanzas acerca de la consejería, hemos visto
muchos problemas que aquejan al hombre desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva social, ¿no? Pero llega el momento donde una vez que nosotros tenemos toda esa información del comportamiento del hombre, de los problemas que aquejan al hombre, entonces llega el momento de suministrar el remedio, la sanación para el alma de las personas. Ahora, ¿qué sana? ¿Qué puede ser como un bálsamo de tranquilidad para las personas? Bueno, indudablemente la palabra de Dios. De parte del Espíritu Santo vemos que cualquiera que ha creído en Dios tiene la responsabilidad de hablar de acuerdo a la palabra de Dios ante la gente, ante las circunstancias, ante los problemas de la vida. Nosotros tenemos que tener en claro que toda la información o todo aquello que va a ayudar a las personas está en la palabra de Dios. Hay muchos consejeros que han invertido años de su vida estudiando literatura psicológica, estudiando literatura clínica para tratar de ayudar a la gente. Y todo eso les abre un parámetro del problema, de la problemática, de la enfermedad. Pero para poder suministrar sanidad al corazón de las personas, indudablemente, solo puede ser la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es lo que nos alienta, lo que nos sana, lo que nos alegra, lo que nos da esperanza, fe, etcétera, ¿no? De ahí, hermanos, que debemos de suministrarnos diariamente de la palabra de Dios. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de unas horas. No sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar en la consejería el día de mañana. No lo sabemos. Los discípulos del Señor estaban preocupados porque ellos sabían que en algún momento tenían que dar cuenta, tenían que ofrecer información acerca de su fe. Y el Señor les dijo, no teman cuando estén ante el concilio, cuando estén ante la gente, las autoridades y estén demandando de ustedes respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará lo que tengan que decir. Ahora, esa enseñanza que el maestro les estaba dando era para tranquilizarlo. Una persona que confía en Dios tiene que estar nutrida en las palabras de Dios. De ahí, hermanos, que nosotros no tenemos que ver la Biblia como, eh, vamos a decirlo así, yo no tengo que ver la Biblia como mi herramienta de escape, de escaparate, ¿no? Tienes una duda, espera, me voy a consultar y a ver qué me dicen, como si fuera una herramienta de escaparate. No, la Biblia tiene que ser mi alimento diario. Yo tengo que formarme en la palabra de Dios diariamente, alimentarme diariamente, porque no sé en qué momento me van a hacer alguna pregunta, no sé en qué momento van a demandar información sobre mi fe, no sé en qué momento alguien entre por la puerta con un problema, y yo necesito estar alimentado en la palabra para poder transmitir la palabra. Ahora, es cierto, hermanos, es cierto que, que el hecho de que leamos diariamente, nos nutramos diariamente, eso no quiere decir, eso no quiere decir que en algún momento no vamos a necesitar, que no vamos a tener todas las respuestas en la mente, no. Va a haber ocasiones donde con mucha humildad vamos a tener que reconocer que no tenemos una respuesta inmediata y tendremos a lo mejor que postergar la consejería, tener que orar, ayunar, pedirle al Señor dirección, porque ciertamente hay veces que se nos acaba el conocimiento, se reduce el conocimiento, la problemática nos sobrepasa. Es muy importante, hermanos, que diariamente leamos la palabra, diariamente, que la escudriñemos, que busquemos en la palabra todas aquellas cosas que vamos a necesitar, ¿no? Les repito, no solamente tenemos que tener la Biblia como la última puerta de escaparate, sino que tiene que ser
nuestra prioridad. Tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Yo sé que muchos de ustedes tienen vivencias fabulosas. Incluso yo también las tengo, testimonios impresionantes, cosas que a mí me han ayudado, ideas. Suelen fluir las ideas en nuestra mente cuando alguien viene a vernos y cuando alguien está pasando una situación rápidamente podemos hacer similitudes de su situación con situaciones que hemos vivido nosotros. Es muy importante, hermanos, que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Tenemos que enseñar conforme, de acuerdo a la palabra del Señor. Recuerde que las personas no nos van a preguntar a nosotros qué nos parece la situación. A lo mejor ellos dirán, oye, ¿y tú cómo ves? Pero nuestra responsabilidad es, bueno, lo importante no es cómo yo lo veo, sino cómo Dios lo ve. Eso es lo que nosotros tenemos que asumir con responsabilidad. O sea, mire, yo le voy a dar un consejo de acuerdo a las escrituras. O sea, ¿qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios dice? Dios establece esto. Dios dice esto. Y entonces en ese momento la consejería se vuelve eficaz, se vuelve poderosa, porque ya no estamos aconsejando en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, en nuestra perspectiva o en nuestras ideas, sino que lo estamos haciendo basados en la palabra sólida, inconmovible de Dios. Ahora, es cierto, hermanos, que a veces en el momento de la consejería, pues hay personas que no les va a gustar oír el consejo de Dios, ¿no? Hay personas que quieren que llegan con un consejero, pero ya llegan predispuestos, ¿no? Ellos quieren oír algo que a ellos les satisfaga, ¿no? O sea, que le des la razón, que le digas que está bien, etcétera, ¿no? Son personas que vienen predispuestas, a veces van con el consejero sencillamente para seguir apoyando su deslealtad, para seguir apoyando su egocentrismo, pero ahí es donde tiene que haber en nosotros el temor de Dios para aconsejar a la gente en la palabra de Dios. Por supuesto, con tacto, con temple, con mansedumbre, con misericordia y con mucha sabiduría, pero tenemos que exponer lo que la Biblia dice. Si una persona está presa en amargura, yo necesito llevarla al perdón. Ella tiene que perdonar, le guste o no le guste. Es lo que la Biblia enseña, es lo que Dios demanda y es lo que necesita para ser sana, ¿no? A veces me ha tocado ver personas que pues van al consultorio médico. Hace unos días una señora iba muy mal al consultorio médico y bueno, entre que sí quería y no quería, pero iba mal, la señora necesitaba la atención médica, ¿no? Y bueno, deduzco que en la parte de adentro del consultorio el médico le recetó una inyección y salió corriendo. Dijo, no, dice, yo no me voy a inyectar y se fue. Prefirió irse que inyectarse el antibiótico que necesitaba, ¿no? Así hay muchas personas, hermanos, que cuando nosotros les hablamos de la Biblia y les estamos dando la medida exacta de la consejería, lo que deben aplicarse, pues a veces mejor te echan a correr y se van. Y tú dices, oye, espérate, pues es que esto es lo que necesitas. Pues sí, pero no quiero. Tienen temor a aplicarse la medicina, ¿no? Tienen miedo a confesar sus pecados, tienen miedo a afrontar las situaciones de la vida. Entonces, tenemos que pedirle mucho la ayuda de Dios, hermanos, para que siempre, siempre en nuestra boca esté la palabra de Dios. Yo sé que en algún momento de su vida, hermanos, quizás pasen por una faceta que yo viví en esta situación de la consejería, ¿no? Hay ocasiones en las que uno empieza a alimentarse de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia y resulta que todo lo que dice la Biblia despedaza nuestra percepción humana, ¿no? Nosotros tenemos una visión del mundo y la Biblia nos presenta una visión totalmente diferente de las cosas terrenas del mundo, ¿no? Y entre más tú te alimentas del Espíritu,
por consecuencia empiezas a caminar en el espíritu. Y lo que nace en el espíritu es del espíritu. Entonces tus pensamientos, tu manera de ver las cosas cambian radicalmente. Pero cuando eso empieza a pasar, cuando eso empieza a darse, al mismo tiempo te empiezas a dar cuenta de cuán equivocadas pueden estar las personas que están fuera de Dios, que están fuera de los estándares bíblicos. Ahora, ahí puede entrar una tentación muy fuerte a tu vida cuando te das cuenta que el mundo está volteado de cabeza. Y tienes, por supuesto, tú tomas la decisión y dices, no, yo me quedo con Dios, yo me quedo con su palabra, yo me quedo con lo que dicen las escrituras y yo me aferro al Señor. Sí, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, tu familia está equivocada? ¿Cómo hacerles entender? Bueno, hay ocasiones donde se puede influir en ellos, mostrarles, y al final Dios les abre sus ojos y lo entienden, pero otras veces no. ¿Y qué si los líderes de mi iglesia están equivocados? A mí en algún momento de mi vida, hermanos, me pasó una tentación. Fui tentado a dejar de enseñar la palabra, porque entre más enseñaba yo la palabra, pues más problemáticas se me venían, más situaciones tenía que enfrentar. Los que resultaban que habían sido mis amigos de toda la vida, cuando empezaron a oír lo que yo hablaba de la Biblia, me empezaron a decir, una ocasión recuerdo a uno que me dijo, tú no eres pastor, tú pareces un capataz, porque cada vez que te subes a predicar nos exhibes, nos confrontas y nos tratas súper mal. Tú no eres nuestro consiervo. Pero digo, bueno, es que yo lo único que dije es lo que dice aquí la Biblia. No lo dije ni por ti de forma específica, ni por nadie más. Sencillamente es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, miren hermanos, cuando nosotros aconsejamos en la Biblia, hablamos la Biblia, predicamos la Biblia, la mayor parte de la gente nos va a dar la espalda. ¿Por qué? Porque no todos están sumergidos en las escrituras. Hay personas que están sumergidas en sus propias ideas, en sus propios testimonios, en sus propias filosofías y hasta en su propia religión. Hasta en su propia religión. Una vez oí un pastor que decía, ¿saben hermanos qué es más poderoso y más fuerte que la Biblia? Dice, yo siempre había creído que no hay nada más poderoso que la Biblia, que no hay nada más fuerte, pero no, sí, ya me di cuenta que hay algo más fuerte que la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué es eso? Las tradiciones. Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Así les dijo el Señor a los fariseos. Ustedes han invalidado los mandamientos del Señor por seguir tradiciones de hombres. Hermanos, cuando uno empieza a formar un hábito de la lectura, de la investigación bíblica, eh, empezamos a abrir nuestros ojos al Espíritu de Dios. Muchos hemos llorado, hermanos, dentro de congregaciones evangélicas cristianas, al darnos cuenta de que el rumbo que llevábamos no era el que Dios quería de nosotros. Algunos más, he conocido hermanos, por ejemplo, que poco entendían la doctrina del arrepentimiento y cuando se empezó a enseñar en esa congregación la doctrina del arrepentimiento, no, o sea, lloraban. Algunos decían, hermano, he estado equivocado todo este tiempo. Hermano, necesito verdaderamente de Dios, arrepentirme de Dios. Eh, Cuando nosotros, hermanos, empezamos a ministrar conforme a la palabra de Dios, se generan dos cosas. Número uno, la conversión de las personas verdaderamente. Y número dos, también hay personas que nos van a desechar. Van a decir, no, lo que estás diciendo, no, eso no es de Dios, eso. Y van a anteponer sus tradiciones a lo que dice la Biblia. Recuerdo que en cierta ocasión llegó mi pastor a una congregación pentecostés, ¿no? Y
y el siervo de Dios empezó a enseñar la palabra y bueno, había muchas damas en esa congregación, así que ellas ministraban, predicaban. Cuando el pastor les empezó a compartir ciertas doctrinas bíblicas, una persona se levantó y dijo, yo no estoy de acuerdo. Y fíjense, les enseñó, se tomó su tiempo para enseñar la palabra. Y una hermana de él le dijo, oye hermana, ¿por qué no está de acuerdo? Si lo que el pastor nos está diciendo está explícitamente de acuerdo a las escrituras. Y dice, pues a mí aunque las escrituras me digan, yo no estoy de acuerdo. Hay gente, hermano, que tiene tan arraigadas sus tradiciones que aunque la Biblia lo diga, le dan la espalda al Señor para seguir abrazando sus tradiciones. Entonces, sí, hermano, sí hay un precio que pagar por predicar la palabra de Dios, por aconsejar en la palabra de Dios, ¿no? Sí hay un precio, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que tomar una decisión de fe. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con la palabra de Dios? ¿O sellamos nuestros labios y ya no predicamos más? ¿Qué hacemos? ¿Aconsejamos a la gente en el temor de Dios? ¿O la dejamos que sigan haciendo lo que ellos quieran de su vida? Nos da gusto ver que ya está aquí nuestra hermana Luz, Marisela. Y bueno, sobre esto que estamos compartiendo, me gustaría que ustedes hicieran algún comentario, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos predicando la palabra? ¿Guardamos silencio? ¿Cedemos ante la tentación del silencio? Fíjense que hace algunos años, a lo mejor es distinto, en el área pastoral se manejan situaciones muy diferentes a cuando uno solamente se congrega en una iglesia, ¿no? Como miembro. Pero estando yo como pastor, tuve que tomar una decisión de esto que estamos platicando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo predicando la palabra de Dios? La palabra de Dios estaba generando mucha molestia entre muchos congregantes. Se sentían agredidos cuando yo subía a predicar la Biblia y creían que yo los estaba exhibiendo de su maldad. Pero en realidad no era yo, era el Señor. Así que un día tuve que tomar una decisión ante una amenaza, ¿no? O deja de predicar o lo vamos a correr. En ese momento me sentí yo confrontado. Y recordé al profeta Jeremías, que también en algún momento dijo, híjole, creo que mejor ya no voy a predicar la palabra de Dios. De todos modos, aquellos profetas que les enseñan mentiras, los quieren más que a los que les enseñamos verdades. Incluso hasta fue con el Señor y le dijo, es que no es posible, Señor, a mí me mandas con un mensaje horrible y a aquellos los mandas con puros mensajes de amor y de misericordia y de paz. Y dijo el Señor, sí, pero a ellos no los mandé. A ti sí te mandé. Entonces, bueno, pues ahí tuve que tomar yo una decisión, ¿no? Y bueno, pues sí, me decidí por el Señor, pero hubo que pagar el precio. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿ustedes están dispuestos a pagar el precio? Porque si hablan la palabra de Dios y exponen la palabra de Dios, van a tener que pagar un precio. Jeremías lo mandaron a la cisterna una y otra vez, ya lo lastimaron. Los profetas quedaron hasta muertos. Los apedreaban, los mataban. A Cristo mismo, hermano, que Él es la palabra de Dios hecha carne, lo crucificaron. ¿Ustedes están dispuestos? ¿Qué pueden comentar acerca de esto, hermano? Bueno, aquí mi hermano José Luis menciona diciendo, no podemos callar la verdad de la salvación por Cristo. Porque Jesús nos llamó con ese propósito. No podemos. Bienvenido mi hermano Jacob, aquí está ya entre nosotros nuestro hermano Jacob. Bienvenido hermano, nuestra hermana Marisela, nuestra hermana Luz Villafañe. Y bueno, estamos compartiendo, hermanos, hoy una clase estamos en una charla acerca de lo importante que es predicar la palabra de Dios, ¿va?
Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que si alguno va a hablar, pues hable de acuerdo a la palabra de Dios, hable conforme a las palabras de Dios, ¿no? Pero bueno, estamos comentando que hablar de acuerdo a las palabras de Dios, pues eso va a generar problemas, adversidades, porque la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Una espada de dos filos que penetra, pero miren, cuando algo se corta con una espada, separa, ¿no? La espada tiene, al momento de que tomas la espada y cortas, separas en dos. Entonces la palabra de Dios también tiene esa habilidad, hermano. Separa lo bueno y lo malo. Y bueno, las personas que están del lado de Dios nos van a agradecer y van a decir, hermano, muchas gracias por este consejo de la palabra, Dios le pague. Y bueno, esos están del lado de Dios. Pero habrá otros que no están del lado de Dios y nos van a aborrecer, ¿no? Nos van a decir, ay, sí, como si tú no vieras muy digno. Agarran con todos, ¿no? Se desquitan con todo el mundo, ¿no? Pero, hermano, ¿ustedes creen que valga la pena? ¿Qué comentan, hermano? Javier dice, en mi experiencia sí es difícil exponer la palabra de Dios. Ya lo creo, hermano, ya lo creo. Sobre todo con la familia. Pues sí, dijo el Señor, ¿verdad? No hay profeta con honra en su propia tierra. Fíjense que eso de exponer la palabra de Dios, no es tarea fácil. Decía una vez un predicador, ¿no? Dice, miren, hermanos, el evangelio como tal, o sea, la palabra de Dios como tal, es bien agresiva. Dice la escritura, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ese término de valientes en el original significa aguerridos, los decididos, los que están fuertemente determinados. El evangelio, hermanos, por naturaleza agrede al hombre. Es la esencia del evangelio, ¿no? Lo lastima, lo confronta con su pecado y eso, ay, es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces decía esta persona, miren, se los voy a poner así. Imagínense que ustedes están en un auditorio donde hay budistas, hay católicos, hay protestantes, bueno, hay de todas las religiones habidas y por haber, ¿no? Y de repente tú tienes que pararte y decir que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Pues tú te paras bien amable y les dices, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes. Y el mensaje es el siguiente, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aunque se los digas de la mejor manera, los católicos se van a ofender. Van a decir, no, espérate, ¿cómo crees? ¿Y mi virgencita qué? Y los budistas van a decir, oye, espérate, ¿cómo? ¿Y Buda? Entonces, el evangelio, hermanos, de una o de otra manera divide, confronta, separa una cosa y otra. Y para eso se necesita ser valiente, tener determinación, decisión, para hablar la Biblia siempre, para vivir la palabra siempre y para poder ministrar de acuerdo a la palabra siempre, ¿no? Y cómo no, hermano José Luis, ¿cuántas veces no hemos recibido burlas, ¿no? Dice el hermano José Luis, a veces recibimos burlas. Y lo primero que me ha pasado es que me dicen, pon el ejemplo. Y eso es tremendo, aunque uno hace todo lo posible por ser el ejemplo. Oh, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fíjense, hermanos, los propios hermanos de Jesús, sus propios hermanos y hermanas, hijos de María, hijos de José, no creían en él. No creían. Nunca estuvieron ahí con él en el ministerio, nunca estuvieron ahí con él, nunca estuvieron. ¿Saben cuándo creyeron?
creyeron cuando Cristo murió y resucitó. Y entonces sí aparece María ahí en Hechos capítulo 1, ¿no? En capítulo 2. Y aparecen sus hermanos también. Pero no creyeron, hermano. No creyeron en él. Y era su propio hermano. Y no creyeron. Fíjense que desgraciadamente, hermano, tristemente, a veces los miembros de nuestra familia, los que deberían de apoyarnos, estimularnos, interceder por nosotros, ¿no? A veces son los que nos confrontan. Imagínense cómo se sintió Jesús, ¿no? Cuando dice la Escritura en Juan 1:11, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propia familia, su propio pueblo le dio la espalda, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Miren, hermanos, tenemos, así, en el nombre del Señor, que determinarnos por Cristo. Determinarnos. Y pese lo que pese, pase lo que pase, cueste lo que cueste, tenemos que determinarnos por hablar la palabra de Dios. No tenemos que vacilar, no tenemos que fluctuar, tenemos que mantenernos ahí, hermano. Aunque nos cueste críticas, burlas, aunque nos cuesten lágrimas, aunque nos corran de ciertos lugares, ¿verdad? A mí hace algunos años me corrieron de una iglesia, literalmente, hasta con pistola y todo el rollo, ¡lárguese de aquí! Y al principio yo me sentía así medio triste, decía, Señor, ¿por qué? Y pues la palabra del Señor, ¿no? Bueno, pues si a los profetas los corrían, pues gloria al Señor, que el Señor me tuvo por fiel de sufrir esa afrenta, ¿no? Ahora, los mentirosos pueden decir lo que quieran, pero yo sé que fue por el testimonio de las Escrituras. O sea, yo sé que fue porque me empeñé en hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es fiel, es verdadera. Entonces, noten, el Señor nos va a pasar por muchas situaciones, nos van a abuchear, nos van a ridiculizar, nos van a dar la espalda, nos van a difamar, hermanos. O sea, un fiel ministro de la palabra, una persona que habla de acuerdo a la palabra de Dios, no. O sea, te vienen muchas luchas. Por eso es que muchos a la mitad del camino se detienen o se salen o dejan de hablar. ¿Por qué? Pues porque no están dispuestos a pagar el precio, ¿no? Muchos están cuidando su testimonio, pero hermanos, no tenemos que cuidar nuestro testimonio más que el testimonio de las Escrituras. Y si alguien está mal, hermanos, tenemos que aconsejarlo en la palabra de Dios y tenemos que hacerle ver que ese no es el camino, aunque se enoje. A veces nuestros aconsejados en la iglesia, lo hablo como pastor, ¿verdad? A veces como nuestros aconsejados en la iglesia quieren que llegan y te piden un consejo, pero salen de ahí, tú dices, no, pues ya, lo van a ir a ejecutar, lo van a ir a hacer. No, no, salen y todavía salen diciendo, no, ese pastor me dijo quién sabe qué, yo no pienso perdonarlo. Ay, dices, Dios mío. Qué triste por ellos. Pero nosotros tenemos que seguir enseñando la palabra, hermano. Nuestra consejería en la palabra. Algunos dicen, dice el hermano Javier, algunos dicen tu religión es muy estricta. Pues sí, pues es que Dios es bien estricto, ¿o no? Sí, no, a mí no me agrede el que digan que mi religión es estricta o no, sí, pero es Dios. El que es bien estricto es Dios. Y con Dios tenemos que ser bien claros, ¿no? Ahora, tenemos que tener cierta sabiduría también para establecer la disciplina, porque acuérdense que también el que añade ciencia añade dolor, pero hermanos, sí, o sea, así es Dios. Una vez unos hermanos en cierta congregación, ¿no? No querían orar mucho, no tenían ganas nunca tenían tiempo para variar, ¿no?
Ay, hermano, he estado bien ocupado, he estado bien así. Y quién sabe cómo llegó ahí a internet un video de los musulmanes. Ellos 3 veces al día hacen su oración en dirección a la Kaaba. Ahí están orando y lo que estén haciendo, o sea, lo que estén haciendo es ley. A la hora de la oración todo el mundo va de rodillas. No importa si estabas cocinando, si estabas, no importa, es de ley. Y digo, fíjense hermanos, cómo un grupo, toda una nación puede hacer eso, orar a un Dios que no existe. Y nosotros que tenemos al Dios que todo lo puede, no queremos orar. Algo está mal. Algo está mal. Claro, a Dios no le gustan las cosas a fuerza, sí, por supuesto que no, pero nosotros deberíamos de tener el entendimiento que si es el tiempo de orar, es un tiempo especial para Dios. Muchos cristianos están bien resfriados en el ánimo, bien resfriados en la fe, bien resfriados en su caminar cristiano, pero porque se han alejado de Dios, porque no se dan cuenta que sí, Dios es un Dios estricto. Y si nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a su palabra, sencillamente no funcionará. Así que hermanos, es bien importante que hablemos la palabra de Dios. Tenemos que meternos en la Biblia, hermanos. Tenemos que escudriñar la Biblia, pedirle al Señor siempre, ayúdame. Y todos los consejos, hermanos, que estén siempre basados en la palabra de Dios. Miren, estudiar la Biblia no es solamente aprendernos un versículo o leer un versículo y ya. Tenemos que leer todas las escrituras. Tenemos que alimentarnos de toda la palabra de Dios. Tenemos que buscar, investigar, llenarnos. Una vez un hermano me dijo, hermano, dices que, no sé, dice, me siento muy mal. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, es que mira, hermano, voy al templo y como que no me lleno, pues, del mensaje de ahí, como que, dice, esto no se lo he dicho a nadie, pero la verdad es que como que siento que me hace falta más. O sea, los 30 minutos que dura el sermón, 40 minutos que dura el sermón, o sea, sí, está bien delineado, está bien trazado, pero yo tengo hambre, hermano. No, pues qué bueno, digo, eso no es malo, eso está muy bien. Pero hermano, siento que no me estoy llenando ahí. Digo, bueno, eso es bueno. O sea, no te está llenando porque te estás alimentando de la palabra. Y entre más te alimentas de la palabra, miren, oír una predicación, hermano, es semejante a beber un vaso con agua. Pero cuando tú te metes a leer la Biblia, es semejante a ir a la fuente de agua y saciar tu sed. Entonces es obvio que no solamente te vas a quedar con una predicación, vas a querer más y más y más y más y más. Eso está bien, hermano. Digo, lo que pasa es que estás siendo cada día más dependiente de la palabra. Sí, dice, pero es que ahora no solamente pasa eso, hermano, sino que ahora hay ciertas predicaciones que yo escucho y tienen tan poco sustento de la palabra. Digo, pues eso está todavía mejor. Quiere decir que se está agudizando tu sentido espiritual y estás discerniendo bien lo que es y lo que no es la Biblia. Muy bien, eso está excelente. Lo que no debes de hacer es murmurar, criticar o hacer algo equivocado. Recuérdate que al que se le demanda mucho, también mucho se le va a pedir. Entonces, tienes que orar más por aquellos enseñadores de tu iglesia, ¿verdad? Tienes que pedirle mucho a Dios que te ayude a compartir con ellos y, ¿por qué no?, a que se forme un espíritu de estudio de la palabra para que esos enseñadores se impregnen más de Dios, ¿verdad? Y por supuesto que se den cuenta que el auditorio requiere más palabra de Dios. Hay veces, hermanos, que hay lugares donde se está predicando la Biblia y, híjole, de veras sí da tristeza, ¿eh? O sea, utilizan 40, 50 minutos para predicar, pero nada más agarran ahí como que un versículo medio,
o así, todo embarradito por ahí, y lo presentan así bien ligero, ¿no? Y la mayoría del tiempo son chistes, son anécdotas, son redundancias, y la gente se queda con un hambre. Un día estaba escuchando una predicación, ¿no? En cierto lugar, y pues bueno, ya el auditorio listo para escuchar la predicación, ¿no? Yo, precisamente en esa ocasión mi esposa estaba enferma, no pudo asistir a esta reunión donde fuimos, y se quedó en casa, yo fui, y estaba yo con la preocupación, ay, ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿Me quedo? No, pero viene la hora del sermón, yo lo que quería era que el Señor me alimentara, ¿no? Tenía hambre. Y ya, pues pasa el pastor, abre la Biblia y empieza a exponer, y yo hasta saqué mis cubiertos, ¿no? Dije, ahorita sí voy a comer. Hermanos, no se tardó ni 10 minutos hablando de la palabra. Bueno, pero ¿qué les digo hablando de la palabra? Nada más citó un versículo, saludó a la gente y dijo, hermanos, pues acabó el tiempo, pues yo ya me voy. Y la paz del Señor está con ustedes. 10 minutos. Y yo me quedé así como el comensal que le trae el mesero la comida y no sé, ¿no? Damos gracias a Dios por estos alimentos y ahí está uno orando por los alimentos, abre los ojos y ya se llevaron el plato. ¿Y esto qué pasó? ¿Y mi plato? No, ya se acabó la hora de comer, vámonos. Oiga, pero no comí nada. Pues sí, pero ya acabó. Y luego, para colmo, entra el otro pastor, el que viene detrás de él, y agarra y dice, hermanos, dice, ah, bienvenida sea, bienvenido sea el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál palabra? No, eso no fue ni mensaje ni palabra. La palabra de Dios, hermanos, tiene que nutrir el alma, tiene que llenar el interior. Y yo me quedé así, como, ¿y ahora qué pasó? Cuando me salí pensando, me salí así, y cuando llegué a la puerta de aquel templo, salí, y yo creo que algunos hermanos ahí me vieron todo consternado, todo así, y me dijeron, no, hermano, yo no oí la palabra. Yo, no, yo tampoco. Este, a ver, siéntense, y que empezamos a leer la Biblia, y afuera del templo, hermanos, se reunieron un montón de personas ahí a alimentarse de la palabra. Terminamos ahí de predicar ahí afuera del templo y ahora y vamos a orar. Ay, no, ya nos fuimos bien contentos. Pero el grueso de las personas que estuvieron se regresaron igual. Hermanos, necesitamos empeñarnos por predicar la palabra y que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ampare para seguir haciéndolo, ¿no? Ahorita ya viene Santa Cena, donde quiera que ustedes están en Santa Cena, están en cualquier lado, compartan la palabra de Dios, ¿no? Si están charlando con alguien y en la charla otros toman otras vértices de conversación, ustedes céntrenlos en la palabra, pregúntenles de la palabra. Y cuando empezamos a hablar la palabra de Dios y empieza a abundar la palabra de Dios en nuestras conversaciones, por automático tendremos edificación en nuestra vida cristiana. Y no estaremos ociosos, hermanos, sino que estaremos bien nutridos de la palabra. Y cuando tengamos que aconsejar, cuando tengamos que reprender a alguien, amonestarlo, siempre con la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios se va a encargar de corregir, de redarguir y de instituir en justicia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nos ayudó el Señor, hermanos. ¿Algún comentario más que tengan antes de finalizar esta clase? Y por supuesto, de darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya nos vamos de vacaciones. Hermana Luz, hermana Marisela, hermano José Luis, hermano Jacob, hermano Alberto Esparza. Amén, hermana Luz. Amén, hermano Jacob.
A ver, nuestro hermano Beto nos recuerda que todas las grabaciones de las clases están disponibles en la plataforma, hermanos. Si alguien no, por alguna razón no pudo ingresar a alguna clase, bueno, puede ir directamente a la clase. También fíjense que encontré un método muy práctico, bueno, igual y ustedes ya sepan, ¿no? Pero para poder descargar los videos de YouTube, a veces, pues lo que queremos es descargar el audio, ¿no? No tanto el video, y cuando descargamos el video es muy pesado. Bueno, hay transformadores automáticos o convertidores automáticos en la red, donde solamente copias la liga del video de YouTube y después abres el convertidor, le puedes poner ahí convertidor de YouTube a MP3 y automáticamente te lo convierte y te lo descarga a tu móvil.